Muy bien, Norm, ganaste Baran Square. Ni siquiera sé quiénes son. Son cena. Edgar Hansen solía ser una cara familiar en Pesca Mortal, porque era conocido por su mano firme, su naturaleza tranquila y sus largos años a bordo del Northwestern. Durante más de 10 años, los fans lo vieron enfrentar los peligros del mar de Bering junto a su hermano, el capitán Sig Hansen. Pero después de su repentina desaparición del programa, las preguntas sobre lo que le sucedió comenzaron a crecer. Edgar Hansen finalmente habló a los 64 años, confirmando lo que muchos temían. ¿Quién es Edgar Hansen? Para aquellos que se unen a nosotros, vamos a contarles brevemente quién es Edgar Hansen. Edgar Hansen es uno de los pescadores del popular reality show Pesca Mortal. Trabajó en el Northwestern, uno de los principales barcos de cangrejos que aparecen en la serie. A bordo del barco, ha servido como jefe de cubierta e ingeniero jefe, administrando a la tripulación de cubierta y manteniendo los sistemas del barco en funcionamiento durante las largas y peligrosas temporadas de cangrejo en el mar de Bering. Nació en una familia con profundas raíces pesqueras, y su hermano mayor, Sig Hansen, es el capitán del Northwestern. Juntos, los dos hermanos han continuado con la tradición familiar de pescadores noruegos que se ganaban la vida en el mar. Edgar aprendió el oficio a una edad temprana y rápidamente demostró ser capaz de manejar los desafíos físicos y mentales de la vida en el mar. En Pesca Mortal, Edgar se ganó una reputación por su enfoque tranquilo para abordar asuntos tanto delicados como insensibles, su fuerte ética de trabajo y su sentido del humor seco. No siempre estuvo en el centro del drama a bordo del barco, pero desempeñó un papel clave para mantener unida a la tripulación y el barco funcionando sin problemas. Los espectadores han notado que les gusta porque lo vieron como real, un hombre que trabajaba duro, se quejaba poco y se mantenía leal a su tripulación y familia. Incluso con la fama de estar en la televisión, Edgar se mantuvo con los pies en la tierra porque señaló que prefiere concentrarse en el trabajo en lugar de la atención. Con los años, se convirtió en uno de los miembros de la tripulación más respetados del programa, y muchos fans llegaron a verlo como el corazón constante del Northwestern. Antecedentes y primeros días. Edgar Hansen nació en Seattle, Washington, el 14 de enero de 1971. Era el menor de 3 hermanos nacidos de su padre, Sa Hansen, un respetado pescador con raíces noruegas. La familia Hansen vivía cerca de los muelles y debido a la historia de su familia, el mundo de Edgar desde una edad temprana giraba en torno a barcos, motores e historias del mar. Su padre era conocido por su fuerte ética de trabajo y disciplina porque creía que cada hombre de la familia debía aprender el valor del trabajo duro. Y para los Hansen eso significaba pescar. Su origen noruego también ayudó a dar forma a su estilo de vida con valores como la honestidad, el trabajo en equipo y la lealtad, que eran importantes en su hogar. La pesca no era solo un trabajo para la familia, era una tradición transmitida de generación en generación. Al crecer en Ballard, un barrio de Seattle bien conocido por su gran comunidad noruego-estadounidense, Edgar estaba rodeado de personas que vivían del océano. Así que para los niños y cualquier persona de ese barrio, era común ver barcos alineados en los muelles u hombres preparando redes y familias compartiendo historias sobre la vida en las frías aguas de Alaska. Edgar asistió a escuelas locales en Seattle, pero gran parte de su educación provino de su experiencia práctica con su padre y sus hermanos. Señaló que comenzó a ayudar en el barco familiar cuando era niño, encargándose de tareas sencillas como limpiar, organizar herramientas y ayudar con las reparaciones. Pero a medida que crecía, comenzó a aprender el lado técnico de la pesca, cómo manejar maquinaria, arreglar motores y preparar nasas para cangrejos. Su hermano mayor, Sig Hansen, ya había comenzado a pescar en serio cuando Edgar llegó a su adolescencia. Durante una entrevista, Edgar señaló que ver a Sig imponer respeto en cubierta le hizo seguir sus pasos. Su hermano del medio, Norman Hansen, también estaba involucrado en el oficio, pero a menudo asumía roles que requerían habilidad mecánica y paciencia, cualidades que Edgar compartía naturalmente. A mediados de su adolescencia, Edgar ya había pasado más tiempo en barcos que la mayoría de los adultos, por lo que aprendió a manejar el clima adverso,
leer el mar y comprender los peligros de la pesca de cangrejos. Las largas horas, las temperaturas bajo cero y las olas impredecibles se convirtieron en parte de su vida cotidiana, aprendiendo los trucos y encontrando su lugar en el mar. Me he ganado el derecho de dirigir el barco. Ya sabes, es un... A medida que Edgar Hansen crecía, su conexión con el océano aumentaba, porque cuando estaba en su adolescencia, Edgar ya pasaba largas horas ayudando a su padre y a sus hermanos a preparar el equipo, arreglar la maquinaria y mantener los barcos de pesca de la familia. Esos primeros años de su vida le enseñaron disciplina porque la pesca en el mar de Bering no era un trabajo en el que se pudieran tomar atajos. Cada cuerda, cada nasa y cada nudo importaban, ya que incluso un simple error podía costar tiempo, dinero o incluso vidas. Edgar aprendió rápidamente a respetar el mar y sus riesgos. Su calma bajo presión le hizo destacar entre los trabajadores más jóvenes. Cuando su hermano mayor, Sig Hansen, comenzó a asumir roles de mando en el barco de la familia, Edgar naturalmente siguió sus pasos. Los hermanos compartían el mismo impulso y deber de continuar el legado de su padre. Edgar comenzó a trabajar más regularmente en el Northwestern, el barco de pesca de cangrejos de la familia, donde se le confiaron responsabilidades clave en cubierta. Debido a que el Northwestern operaba en uno de los entornos de pesca más duros de la Tierra, el mar de Bering, Edgar aprendió rápidamente lo que significaba la verdadera resistencia allí. Ha contado cómo pasó incontables horas en cubierta en temperaturas bajo cero, manejando pesadas nasas para cangrejos y navegando por aguas peligrosas cubiertas de hielo. El trabajo era agotador, pero Edgar demostró ser fiable y hábil en su manejo. A medida que pasaban los años, se hizo conocido por sus conocimientos técnicos porque podía reparar motores, solucionar problemas y manejar maquinaria de manera eficiente. Estas habilidades, más tarde, le valieron el papel de ingeniero jefe y jefe de cubierta en el Northwestern. Su estilo de liderazgo era simple pero eficaz. Prefería liderar con el ejemplo, trabajando con el resto de la tripulación en lugar de dar órdenes desde la distancia. A finales de sus 20 años, Edgar ya no era solo el hermano menor que seguía el liderazgo de Sig en el Northwestern. En cambio, se había ganado el respeto por sí mismo, y los miembros de la tripulación lo describieron como directo, trabajador y el tipo de hombre que rara vez se quejaba, incluso durante los tramos más desafiantes en el mar. Su fiabilidad y experiencia le convirtieron en una de las principales razones por las que el Northwestern siguió siendo uno de los barcos más exitosos de la flota del programa. Estos años también definieron la vida profesional de Edgar porque sentaron las bases para el reconocimiento y el respeto que recibió en la televisión. Sin embargo, en sus primeras etapas de la vida, todo se trataba del trabajo, unirse a la tripulación del Northwestern y ascender a la fama. Para cuando Edgar Hansen se unió oficialmente al Northwestern, ya estaba dando un paso hacia algo más que un simple trabajo de pesca. Más bien, se estaba uniendo a una operación familiar que ya se había construido sobre años de arduo trabajo y disciplina. El barco había sido parte de la familia Hansen durante décadas, ya que fue transmitido a través de diferentes generaciones de pescadores que se ganaban la vida en las peligrosas aguas de Alaska. Al principio, Edgar asumió las mismas tareas difíciles que cualquier otro miembro de la tripulación, trabajando largos turnos en cubierta, arrastrando nasas para cangrejos, clasificando la captura y manteniendo el equipo en forma a través de interminables horas de viento helado y mares agitados. Aquellos que trabajaron junto a él rápidamente notaron su actitud tranquila y sus manos firmes, incluso cuando el clima se ponía adverso. Para cuando se unió oficialmente, el Northwestern estaba capitaneado por su hermano mayor, Sig Hansen, quien confió a Edgar la gestión de la cubierta y se aseguró de que todo funcionara sin problemas. Ese tipo de confianza no es algo que se entrega fácilmente porque tiene que ganarse. Y Edgar demostró ser consistente y concentrado. Siempre estaba listo para dar un paso al frente, ya fuera un problema con el motor, líneas enredadas o una tripulación cansada. Su capacidad técnica también lo hizo diferente de otros miembros de la tripulación, porque como ingeniero del barco, Edgar era a quien todos admiraban cuando se trataba de solucionar problemas con cosas rotas en medio de la temporada de pesca.
En la pesca de cangrejos, las cosas a menudo se rompen. Entonces, se ve que su combinación de conocimiento mecánico y resistencia física lo convirtió en una parte esencial del éxito del Northwestern. Esta es también la razón por la que cuando Discovery Channel presentó Pesca Mortal en 2005, los hermanos Hansen y su barco consiguieron una audiencia mundial. De repente, el largo y arriesgado trabajo de la pesca de cangrejos de Alaska se convirtió en algo que millones de espectadores seguían cada semana. Edgar hizo su trabajo diligentemente. No estaba tratando de impresionar a nadie, y esa honestidad hizo que fuera fácil para aquellos que valoraban a hombres como él, que les gustara mientras miraban desde sus casas. A través de las temporadas, los fans comenzaron a ver a Edgar como el equilibrio fiable a la alta energía y determinación de Sig. A menudo aportaba humor a las situaciones tensas, pero sabía cuándo ponerse serio. Su liderazgo y presencia tranquila se convirtieron en parte de lo que hizo del Northwestern uno de los barcos más exitosos y respetados de la flota. El programa cambió la vida de Edgar de muchas maneras, como darle reconocimiento mundial y una base de fans que admiraba su arduo trabajo. Pero también añadió presión. La Hermandad Hansen. Los hermanos Hansen construyeron sus vidas en torno a la misma vocación, la pesca. Porque para ellos no era solo una elección de carrera, sino el sustento y la tradición de la familia. Su padre, Sahara Hansen, les enseñó desde temprana edad que el éxito en el agua dependía del trabajo en equipo, la paciencia y la confianza. Sig, el mayor, era el capitán del barco con una fuerte voluntad, lo que le permitía mantenerse concentrado y decidido a mantener el barco entre los mejores de la flota. Norman, el hermano del medio, era el ingeniero silencioso que a menudo trabajaba entre bastidores para mantener las cosas en funcionamiento. Edgar, el menor de los tres, aportó una mezcla de ambas personalidades. Tenía la ética de trabajo y los instintos de liderazgo de Sig, y compartía la mentalidad tranquila y técnica de Norman. El vínculo entre los hermanos era fuerte, pero no siempre fue fácil, ya que siempre se ponía a prueba, porque la vida en el mar conlleva largas horas, mal genio y mucho estrés. La presión de dirigir un barco que mantenía a millones de espectadores pegados a sus pantallas cada semana añadió aún más tensión. Aún así, a pesar de las discusiones o los momentos de cansancio, los hermanos compartían un profundo respeto mutuo. Y esto podría ser simplemente porque entendían que nadie más podría saber honestamente lo que exigía su trabajo. A lo largo de los años, los fans de Pesca Mortal han recurrido a las plataformas de redes sociales para expresar cómo llegaron a ver la relación de los hermanos Hansen desarrollarse en la pantalla. Los Hansen no intentaron ocultar sus diferencias. Discutían, reían y superaban los desafíos como cualquier familia real. Los miembros de la tripulación han notado cómo Sig Hansen a menudo confiaba en el juicio de Edgar cuando las cosas se ponían difíciles, sabiendo que su hermano podía mantener la calma y tomar decisiones inteligentes, incluso en medio del caos. Cada uno de ellos sabía lo que el otro podía manejar, y ese tipo de confianza solo provenía de tener toda una vida de experiencias compartidas. Los hermanos Hansen se convirtieron en algo más que un nombre familiar en el programa. Los fans han notado cómo ahora los ven como símbolos de las familias de pescadores trabajadoras que arriesgan sus vidas cada temporada para ganarse la vida en el mar. El papel de Edgar en esa hermandad era vital, no porque fuera el más ruidoso o el más visible, sino porque era fiable, con una presencia constante que mantenía a la tripulación y a sus hermanos con los pies en la tierra en los momentos más difíciles, el costo de perseguir cangrejos. Todas las entrevistas. No, probablemente cuando apilamos el equipo. Trabajar en el mar de Bering es agotador, pero cada temporada de cangrejos, Edgar Hansen y su tripulación se enfrentaban a olas heladas, vientos fuertes y peligros constantes para ganarse la vida. El trabajo exigía largas horas con poco descanso. A pesar de que el frío podía adormecer las manos de un hombre en cuestión de minutos, y un paso en falso podía significar caer por la borda. Años de pesca de cangrejos tienen un grave impacto en el cuerpo. Y Edgar, al igual que todos los demás, puede dar fe del dolor de espalda,
los dolores articulares y el agotamiento que se acumulan con el tiempo. Estos se acumularon porque el sueño era corto, la comida era básica y el estrés era constante. Incluso cuando las cámaras no estaban grabando, la tripulación tenía que mantenerse alerta alrededor de maquinaria pesada y cubiertas resbaladizas. Pescar en el mar de Bering no era un trabajo que se pudiera tomar a la ligera porque ponía a prueba tu fuerza, paciencia y cordura. Más allá de la tensión física de la pesca en el mar de Bering, también existía el costo emocional. Estar lejos de casa durante meses significaba perderse cumpleaños, eventos familiares e incluso hitos importantes que ocurrían en la familia. Edgar a menudo hablaba de cómo el mar se llevaba una parte considerable de cada pescador. La espera interminable, el peligro y la distancia de los seres queridos cambian a una persona. Estaba orgulloso de su trabajo, pero entendía que conllevaba sacrificios. A medida que Pesca Mortal ganaba popularidad, los fans veían más gloria que trabajo duro. Solo veían cómo las grandes capturas y los rescates dramáticos hacían buena televisión, pero detrás de cada escena había toda una vida de fatiga y miedo. Edgar insinuó una vez en el set que ninguna fama podía compensar lo que exigía el trabajo. Era dinero peligroso, y cada miembro de la tripulación sabía que una mala temporada podía cambiarlo todo. Con el tiempo, la presión lo alcanzó. Las lesiones físicas y el estrés se acumularon, al igual que la fatiga mental que conllevaba. Pero al igual que muchos pescadores, Edgar siguió adelante porque no era fácil para él dar un paso atrás o mostrar debilidad, ya que provenía de una línea de hombres que creían en hacer el trabajo sin importar nada. El costo de perseguir cangrejos no se medía solo en dólares o capturas, sino en años de dolor, tiempo perdido y emociones tácitas. Para Edgar, esos años lo moldearon, pero también lo desgastaron lentamente. La vida familiar de Edgar. Siempre que estaba lejos de las olas heladas y las largas temporadas de pesca, Edgar Hansen vivía una vida tranquila centrada en la familia. Está casado con Louise Hansen, su compañera de mucho tiempo, y ha estado con él en los años más difíciles y mejores de su carrera. A diferencia de Edgar, Louise prefirió mantenerse alejada del centro de atención, lo que significó que rara vez apareció en la televisión, centrándose en cambio en su hogar y en la crianza de sus hijos. La pareja tiene 3 hijos, 2 hijos y una hija, a saber, Stephanie Hansen, Logan Hansen y Eric Hansen. Edgar siempre ha hablado con orgullo de su familia, diciendo que eran la principal razón por la que trabajaba tan duro. Edgar a menudo ha notado que los meses que pasaba en el mar eran difíciles para él debido a las exigencias físicas y el tiempo que tenía que pasar lejos de su familia. Perderse cumpleaños, días festivos e incluso eventos escolares venían con el trabajo, y era algo con lo que luchaba en silencio. Si bien Pesca Mortal mostró la emoción y el drama de la pesca de cangrejos, no mostró lo que venía después, como el agotamiento, el reajuste a la vida hogareña y la culpa que a menudo provenía de estar ausente durante tanto tiempo. Edgar mencionó una vez en una entrevista que la parte más desafiante de la pesca no era el peligro o el clima, sino estar separado de las personas que amaba. En casa era conocido por ser humilde y reservado. Ha notado que prefiere las rutinas simples en casa, como cenas familiares o ayudar a arreglar cosas en la casa. A pesar de toda la fama que ganó con Pesca Mortal, Edgar nunca actuó como una celebridad. Para su familia y amigos cercanos, él era solo un esposo y un padre, no el hombre que los fans veían en la televisión. Su familia lo apoyó en los altibajos de su carrera porque podían ver el costo que décadas de pesca le habían cobrado física y emocionalmente. Sin embargo, incluso en los momentos difíciles, siguieron siendo su base. Señales de que algo no andaba bien. A medida que continuaban las temporadas de Pesca Mortal, los espectadores comenzaron a notar que algo estaba cambiando en Edgar Hansen. Y esto se debía a que había sido uno de los jefes de cubierta más confiables y trabajadores del Northwestern y del programa en general. Pero su presencia en el programa comenzó a disminuir en las últimas temporadas. Aparecía con menos frecuencia,
Hablaba menos y parecía físicamente agotado en comparación con los primeros años. No fue difícil para las personas que siguieron el programa de cerca darse cuenta de que Edgar ya no era el mismo hombre enérgico que habían visto durante más de una década. Krugman notó que se movía más lentamente cada vez que estaba en cubierta, y parecía luchar con la misma fuerza y equilibrio que antes le resultaban fáciles. Esto podría deberse a que su cuerpo había soportado años de tensión debido a los largos viajes de pesca, el clima adverso y el trabajo interminable, ya que la pesca de cangrejos es conocida por ser uno de los trabajos más desafiantes del mundo, y Edgar lo había estado haciendo desde que era joven. Los miembros de la tripulación también notaron que su sentido del humor habitual se había reducido drásticamente. Siempre había sido tranquilo, pero ahora parecía cansado, y esto no era solo por falta de sueño, sino por años de esforzarse demasiado. Los fans comenzaron a hacer preguntas en línea, preguntándose si algo andaba mal o si estaba considerando dejar el programa. Aunque en ese momento se desconocía lo que sucedía detrás de las cámaras, Edgar estaba lidiando con luchas tanto físicas como personales. Su cuerpo estaba desgastado por décadas en el mar de Bering, y su vida familiar estaba bajo una presión creciente debido a la cantidad de tiempo que pasaba fuera. El equilibrio que una vez lo mantuvo estable se estaba desvaneciendo. Para cuando apareció con menos frecuencia en Pesca Mortal, muchas personas ya habían sentido que su carrera en el programa podría terminar. No fue repentino como la mayoría de las celebridades de su calibre, porque las señales habían estado allí por un tiempo. Lo que una vez había sido pasión y impulso, fue reemplazado por cansancio junto con una retirada lenta pero constante. Para los fans que lo habían visto durante tantos años, estaba claro que algo no andaba bien. El escándalo que lo cambió todo. En el año 2018 se supo una noticia que conmocionó a muchos fans de Pesca Mortal sobre Edgar Hansen. Edgar Hansen había estado involucrado en un caso legal que lo obligó a salir del centro de atención. Según los registros judiciales oficiales, Edgar se declaró culpable de un cargo de agresión sexual de 4º grado que involucraba a una menor. El caso se manejó en el condado de Snohomish, Washington. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Edgar admitió haber tocado a una niña de 16 años sin consentimiento en el año 2017. El incidente ocurrió meses antes, pero se hizo público cuando se presentaron los cargos. Recibió una sentencia suspendida, lo que significa que no cumplió tiempo en la cárcel, pero se le exigió someterse a tratamiento y pagar multas judiciales. Cuando la noticia salió a la luz, se extendió rápidamente tanto a través de los medios como de la comunidad de fans porque la historia causó una reacción significativa, ya que Edgar siempre había sido visto como una de las figuras más tranquilas y confiables del programa. Los productores de Pesca Mortal y Discovery Channel no emitieron una declaración detallada, pero su ausencia en las temporadas posteriores dejó claro que la cadena había decidido seguir adelante sin él. El problema legal cambió todo sobre la carrera de Edgar en la imagen pública, pasando de ser un rostro familiar y confiable en la televisión a alguien con una reputación dañada. Muchos fans expresaron su decepción en línea y señalaron cómo luchaban por reconciliar al hombre que habían visto durante años con la realidad de lo que había sucedido. Después del caso judicial, Edgar evitó las entrevistas y las apariciones públicas. Mantuvo un perfil bajo, centrándose en su familia y su vida personal mientras se mantenía alejado de los medios. El escándalo terminó su tiempo en Pesca Mortal y cerró el capítulo de su vida pública. Fue un punto de inflexión en su vida que dejó claro que Edgar Hansen no regresaría al programa que lo había hecho famoso, una vida vivida en silencio desde entonces. Edgar Hansen se alejó de la vida pública después del caso judicial en el año 2018. Comenzó este viaje privado al no regresar a Pesca Mortal y no hacer declaraciones públicas sobre su salida del programa. Para un hombre que había pasado más de una década en la televisión, el silencio fue notable pero esperado. Edgar permaneció en el estado de Washington, donde la familia Hansen continuó su larga tradición en la pesca comercial. Su hermano Sig continuó liderando el Northwestern, mientras Edgar se mantenía fuera de la vista, optando por centrarse más en asuntos personales y en la vida familiar.
Informes de personas con información privilegiada de la industria sugirieron que todavía ayudaba con los trabajos de mantenimiento y otras tareas comerciales relacionadas con la pesca. Sin embargo, ninguna información oficial confirmó si todavía salía al mar. En los años que siguieron al incidente judicial, Edgar evitó las entrevistas, los eventos públicos y la atención de los medios. Sus cuentas de redes sociales permanecieron inactivas sin actualizaciones significativas sobre sus actividades. Amigos y conocidos lo describieron como alguien que se mantenía al margen, prefiriendo una vida tranquila y privada después de todo lo que había sucedido. Edgar, en sus últimos años, notó que vivir lejos de las cámaras le permitió recuperar cierta sensación de normalidad, porque había pasado gran parte de su vida adulta trabajando en condiciones extremas rodeado de cámaras y presión. Ahora, por primera vez, tenía tiempo para reducir la velocidad, y no fue gracias al escándalo. Aquellos que lo conocían personalmente dijeron que se centró en reconstruir la confianza con su familia y mantener un estilo de vida más simple y con los pies en la tierra. Si bien algunos fans notaron haber esperado que regresara al programa, nunca sucedió. Discovery Channel y el equipo de producción nunca volvieron a mencionar su nombre, manteniendo la distancia de la controversia. La ausencia de Edgar del programa se hizo permanente, marcando el final de una era para Northwestern y los fans que habían seguido a los hermanos Hansen desde el principio. Por todas las indicaciones, Edgar Hansen eligió la paz sobre la publicidad porque se mantuvo en silencio, trabajó fuera del centro de atención y aceptó una vida privada más pequeña después de años de atención pública. A los 64 años, Edgar Hansen finalmente rompe su silencio. Después de largos años de silencio, Edgar Hansen finalmente habló en una entrevista con un canal local, confirmando gran parte de lo que los fans habían sospechado durante mucho tiempo. A los 64 años, el ex jefe de cubierta abordó sus problemas legales y su salida de Pesca Mortal, en una entrevista breve pero directa compartida a través de un medio local de Washington. Reconoció que el pasado había sido difícil para él y su familia, y asumió toda la responsabilidad por sus acciones. Edgar también admitió que el problema legal que surgió en 18 lo cambió todo para él, y estaba hablando de su carrera y su vida personal. Explicó además que después de declararse culpable ese año, tuvo que concentrarse en reconstruir la confianza de su familia y encontrar un sentido de propósito fuera de la televisión. Edgar aclaró que alejarse de Pesca Mortal no fue del todo por elección, sino en parte debido al acuerdo que hizo en el momento de su caso legal. También reveló que le tomó años recuperarse emocionalmente de la reacción pública que siguió a su caso. Según él, la atención fue abrumadora, y estar bajo el juicio constante de los fans y los medios hizo que fuera difícil seguir adelante. Cuando se le preguntó sobre la vida después de dejar el programa, Edgar simplemente dijo que ahora vive tranquilamente con su familia en Washington y trabaja ocasionalmente dentro de la industria pesquera. Aún así, ya no había capitanes ni apariciones ante la cámara esta vez. Dijo que no culpa a la cadena por cortar los lazos y agregó que la decisión era comprensible dadas las circunstancias. Expresó gratitud a los fans que continuaron apoyándolo a lo largo de los años, pero admitió que entendía por qué otros se sentían decepcionados o enojados. Edgar declaró que su principal objetivo es mantener la paz, pasar tiempo con su familia y vivir de manera responsable. Si bien la entrevista no incluyó ninguna gran declaración o promesa de un regreso al programa, marcó la primera vez que Edgar Hansen abordó públicamente su situación en más de 6 años. Su tono fue tranquilo, directo y reflexivo, mostrando a un hombre que había aceptado silenciosamente su pasado y había seguido adelante. Reacciones de los fans a su confesión. Cuando Edgar Hansen finalmente rompió su silencio, las reacciones de los fans fueron mixtas. Para muchos espectadores de Pesca Mortal desde hace mucho tiempo, escucharlo después de más de 6 años se sintió como un cierre. Algunos fans expresaron simpatía por él, diciendo que podían ver el peso que cargaba y apreciaban que asumiera la responsabilidad de sus errores. Otros, sin embargo, se sintieron decepcionados de que sus acciones hubieran causado un cambio tan repentino y permanente en un programa que amaban. Las discusiones en línea a través de varias plataformas como Reddit y Facebook
mostraron cuán dividida se había vuelto la base de fans. Muchos espectadores argumentaron que todo el mundo comete errores y creían que Edgar merecía una segunda oportunidad, especialmente después de décadas de arduo trabajo en condiciones peligrosas en el mar. Señalaron que ya había pagado un precio legal y que se le debería permitir vivir tranquilamente. Por otro lado, algunos fans sintieron que la entrevista era demasiado corta y no profundizaba lo suficiente en las difíciles preguntas que rodeaban el pasado de Edgar Hansen. Si bien muchos apreciaron su voluntad de hablar finalmente en público después de años de silencio, otros se sintieron decepcionados de que no abordara directamente a la víctima involucrada en su caso legal ni ofreciera una reflexión más personal sobre lo que había aprendido de la experiencia. Para ellos, la entrevista pareció cautelosa, medida en tono, pero carente de total responsabilidad. Querían escuchar más que solo el reconocimiento. Querían un momento de vulnerabilidad, un ajuste de cuentas honesto que pudiera ayudar a cerrar uno de los capítulos más controvertidos en la historia de Pesca Mortal. Al mismo tiempo, el papel de la cadena en su ausencia se convirtió en otro tema de conversación entre los fans de toda la vida. Muchos cuestionaron por qué Discovery Channel nunca permitió que Edgar regresara a Pesca Mortal, ni siquiera para una breve aparición única para actualizar a los espectadores u ofrecer una despedida a la flota. Algunos sintieron que la decisión era demasiado dura, argumentando que las personas merecen segundas oportunidades y que las habilidades de Edgar como pescador y sus años de dedicación al Northwestern estaban siendo borrados injustamente. Para estos fans, el programa perdió una pieza clave de su corazón original cuando Edgar desapareció de la pantalla sin una despedida adecuada. Sin embargo, otros creían que Discovery tomó la decisión correcta al mantenerlo fuera de la serie. Argumentaron que la cadena era responsable de proteger su imagen y mantener un estándar de integridad, especialmente dada la seriedad del caso legal. Para ellos, permitir que Edgar regresara a la televisión sin un ajuste de cuentas público completo habría enviado el mensaje equivocado a los espectadores y a los miembros del reparto por igual. En su opinión, fue una decisión incómoda pero necesaria que colocó la responsabilidad por encima de la nostalgia. Independientemente del bando que tomaran los fans, la decisión de Edgar de hablar públicamente de nuevo reabrió una compuerta de recuerdos sobre las primeras temporadas de Pesca Mortal. A los espectadores se les recordó la cruda autenticidad del programa, los peligros de alto riesgo de la pesca de cangrejos y la camaradería entre la tripulación del Northwestern que una vez los había convertido en los favoritos de los fans. Su presencia siempre había conllevado una mezcla de dureza y humor, y su ausencia dejó un vacío notable en la dinámica del programa. Con el tiempo, a medida que los fans debatían, reflexionaban y volvían a ver episodios antiguos, quedó claro que el legado de Edgar Hansen en Pesca Mortal era complicado, pero innegable. Ya sea que eligieran perdonarlo o no, todos podían estar de acuerdo en que su historia había dejado una profunda huella en la serie y en las personas que trabajaron a su lado a través de años de mares agitados, luchas personales y triunfos televisados. Su regreso a la vida pública no reescribió la historia. Aún así, les recordó a los espectadores que detrás de cada reality show, la personalidad es un ser humano real, defectuoso, imperfecto y para siempre cambiado por sus elecciones. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para obtener más historias como esta. Y antes de irte, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla.